He titulado a este mensaje: Sirvo para adorar y oro para servir. Sirvo para adorar y oro para servir. Le invito a que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 6, lo leo del versículo 9 al versículo 12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos a cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y aún seguimos haciéndolo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no seamos perezosos, sino seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, cuando reflexionaba en este tema de lo que es servir para adorar y orar para servir, podemos sacar de aquí tres cosas: lo que es el servicio, lo que es la oración y lo que es la adoración. La semana pasada tratamos la generosidad y yo creo que la semana pasada merecía un tiempo más completo. En esta ocasión, lo que es el servicio, la oración y la adoración son tres cosas distintas, pero que a la vez se relacionan entre sí. Ahora, estas tres cosas, aquel que sirve para adorar y orar para servir, es aquel que se define como un verdadero cristiano. Pues literalmente es la vida ideal que debe de vivir el creyente. ¿Cuántos dicen amén? Pues la palabra de Dios nos exhorta, como dice en el verso 12, a fin de que no seamos perezosos, a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que participan de las obras de la fe. Y dice en el verso 9, en las obras que produce la salvación. Pero también tiene un hermoso final este texto, porque dice que si nosotros no somos perezosos, sino imitadores, como hijos de Dios, como imitadores de Cristo, nosotros seremos los que heredamos las promesas. ¿A quién le gusta heredar cosas? Mientras no sean cosas viejas, ¿verdad? Porque luego a veces nos heredan ropa vieja, cosas así que ya no tienen mucha utilidad. Pero ¿a cuántos no les gustaría ser herederos de una cuenta millonaria en el banco? Ahí está, nomás 3 tuvieron fe. Los demás herederos de puras deudas. Pero ¿a cuántos no nos gustaría ser herederos de una quinta así con alberca y con palapa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que nos gusta recibir? Pero desde que, mire, yo reflexionando esto, desde que soy pequeño he crecido en la iglesia, dentro de la iglesia, gracias a Dios. Mis padres desde muy jóvenes, desde que se casaron, están dentro de la iglesia. Nosotros, yo y mis hermanos hemos crecido en la iglesia. Y fíjese, estas tres cualidades del servicio, de la oración y de la adoración son cualidades que siempre se manifiestan en los hijos de Dios dentro de la casa de Dios. Yo no recuerdo algún día en el cual hayamos ido a la iglesia, aunque estaba muy pequeño, aunque a veces me dormía en el culto porque estaba pequeño, pero no recuerdo un solo día en el cual fuéramos a la iglesia y no sirviéramos, no oráramos y no adoráramos al Señor. Entonces, cuando hablo de esto, es poder entender que lo que hacemos en estas tres áreas es parte de nuestro ADN como hijos de Dios. Nosotros no podemos venir a la iglesia sin pensar en que vamos a llevar a cabo estas cosas. Porque cuando experimentamos la transformación que viene por la salvación, es inevitable poder manifestar lo que nuestro corazón siente y nuestra alma anhela hacer.
Decía ahorita este texto, son cosas que pertenecen a la salvación. Decíamos la semana pasada, el poder ser generosos y dar es una gracia de la salvación. Poder servir, poder tener una vida de oración y poder adorar con libertad es una gracia que viene por la salvación. Si nosotros somos salvos, nosotros vamos a anhelar llevar a cabo estas cosas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros como creyentes entendemos por qué el cristiano debe servir, debe de orar y debe de adorar, es cuando entendemos que somos imitadores de Cristo. Si nosotros buscamos ser como alguien, busquemos ser como Cristo. El apóstol Pablo les decía, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y les decía esto porque en ese entonces no estaban escritos los evangelios de Cristo, las palabras de Cristo. Y era importante que la iglesia, que los creyentes o los nuevos cristianos pudieran ver en alguien en quien confiaban, en quien respetaban la manera, la conducta de cómo se debe de comportar un cristiano, de qué es lo que debe de hacer un cristiano. Mas ahora nosotros que ya tenemos la palabra completa, escrita, conocida como la Biblia, nosotros entendemos y deseamos, es más, debería de ser una pasión ser imitadores de Cristo. Porque reflejamos lo que es Cristo en nuestro corazón, lo que ha hecho la salvación en nuestra vida. Mire, podrá decir lo que quiera, pero aquella persona que se dice cristiano y no ha cambiado su carácter y no ha cambiado su temperamento y no ha dejado de decir malas palabras y sigue siendo rencilloso, chismoso, sigue siendo sentido, sigue siendo alguien que provoca problemas, no dignifica el reino de Dios. Es más, con mucho respeto me atrevería a decir, le falta buscar la salvación. Porque cuando verdaderamente vivimos la transformación de la salvación, entonces yo empiezo a imitar a Cristo inconscientemente, con mis palabras, con mi amor, con mi entrega, con mi pasión. ¿Cuántos dicen amén? De repente yo será bien corajudo y ya ahora ya conozco del Señor. No, pues ahora me dicen, me hacen. No, ya no me da coraje. Los bendigo. Ahora cuando tengo la posibilidad de bendecir a otros, lo hago. No espero que me bendigan. Es más, yo antes era una persona que buscaba que me sirvieran, pero ahora como soy imitador de Cristo, ahora yo busco la oportunidad para poder servir a los santos, para poder servir a mis hermanos en la fe. Ahora, ¿por qué es importante servir? Tal vez muchos de la iglesia lo puedan comprender. Tal vez muchos otros no. Pero como creyentes, ¿por qué es importante servir? Para comprender la importancia de nuestra vida de servicio, no podemos hacerlo sin mencionar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hay alguien que puede decir, bueno, ¿y cómo debe de ser mi servicio? Si yo participo en algún área de la iglesia, sea donde sea con niños, sea en medio, sea en alabanza, sea en audio, sea en cocina, sea de pandero, sea de ujieres, ¿cómo debe de ser mi servicio? Lo podemos ver en Marcos capítulo 10, verso 45, que dice que Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, no vino para que le sirvieran, sino vino a este mundo para servir y dar su vida en rescate por nosotros, por muchos, por nosotros. Ahora, no hay mejor manera de entender el servicio que entendiéndolo a la manera de Cristo. Porque dice la palabra que Jesús vino a servir. Siendo Dios, vino a servir. Siendo un rey, vino a servir. Siendo alguien divino, se despojó de su gloria para venir a la condición de hombre. Y decíamos la semana pasada, se hizo pobre para que nosotros, por medio de la salvación, fuéramos enriquecidos. Cristo vino a mostrarnos no solamente el camino a la salvación, sino también
cómo debe de ser nuestra conducta para cuando nosotros servimos. Si no servimos con entrega, es mejor no servir. Porque Cristo, cuando está sirviendo, está entregándose. El servicio es igual a entrega, es a la manera de Jesús. Es como debemos de practicar el servicio. Ahora, le digo esto porque Jesús tenía una misión que cumplir. Él fue enviado desde el cielo para cumplir una misión. En otras palabras, su misión era servir y entregarse en sacrificio por todos los que no lo merecíamos, pero nos sirvió. Ahora, si Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, siendo el Hijo de Dios, siendo aquel al que adoramos, vino a este mundo a servir, ¿por qué nosotros no servimos? Voltee con el que está a su lado y hágale ouch. No te duermas. Ahora, miren, no es porque yo le quiera decir a fuerzas súbete a cantar, a fuerzas súbete a tocar, a fuerzas ve a la cocina, a fuerzas ve a medios, a fuerzas recibe a la gente con mujer. No es que a fuerzas lo tengamos que hacer, porque entendemos que es una gracia de los que son salvos. ¿Cuántos salvos hay en esta tarde? Entonces nosotros debemos de servir con entrega. Ahora, en la naturaleza del hombre, el hombre siempre deseará ser servido. Por eso lo podemos ver lo que dice en Mateo capítulo 20, verso 25 al 27, si me ayudan a ponerlo. Entonces Jesús, hablándole a sus discípulos, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, gobiernan sobre ellas, y los que son grandes ejercen autoridad sobre los pueblos. Pero les dice: mas entre vosotros, mas entre los creyentes, mas entre los cristianos, mas en Iglesia Moria no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros debe de ser nuestro servidor. Y dice: y el que quiera ser el primero entre nosotros será vuestro siervo. Ese es el servicio a la manera de Cristo. Nadie puede sentirse mayor que otros si no está sirviendo. Si nosotros estamos llevando a cabo el servicio con entrega, no solamente estamos siendo de bendición para los santos, para la iglesia, sino estamos, y quiero que se quede bien grabado esto en nuestra mente, siendo imitadores de Cristo. Esa es nuestra meta. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, nos amplía el significado del servicio, diciendo: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, de su divinidad, asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, siendo un siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que como servidor vino a morir como un criminal, pero cumplió su misión, cumplió su propósito, vino a servir a quienes lo necesitábamos. Ahora, para desarrollar este tipo de servicio al nivel de Cristo, como lo leíamos en Filipenses, primero que nada dice que Jesús se despojó a sí mismo. Jesús no vino a esta tierra diciendo: vengo a servir, pero soy Dios, y aunque vengo a servir, entre comillas, vengo a servir, ustedes me deben de servir. Porque si algo vemos en el Evangelio, en los evangelios de la Biblia y en el ministerio de Cristo, es que Cristo no dejó ni una sola oportunidad para servir a aquellos que tenían que servir, ser servidos.
Por eso Cristo iba por las ciudades, oraba por los enfermos, oraba por las necesidades, predicaba, servía, iba a los hogares de los hermanos, estaba sirviendo. ¿Por qué? Porque se despojó de sí mismo, se despojó de su divinidad. Ahora, número 2, Cristo renunció a sus privilegios divinos. No dijo, yo les sirvo, pero ahora ustedes, ya les serví, ahora ustedes empiecen a estar sirviéndome a mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, porque yo soy mayor que ustedes. No, al contrario, Jesús les decía, ustedes son mis amigos. Y los discípulos y apóstoles, ellos pudieron aprender del servicio a la manera de Cristo. ¿Por qué? Porque vieron que Él renunció a sus privilegios divinos. Número 3, adoptó con humildad su vida de servidor. Nunca su servicio fue causa de orgullo o de querer hacer sentir mal a otros. Su servicio siempre fue hecho con humildad. Ahora, número 4, para servir con entrega como Cristo, necesitamos despojarnos de nuestros derechos, de nuestros argumentos. Es que yo, ¿por qué voy a servir? Si yo voy a la iglesia es porque voy a recibir y voy a sentarme y voy a adorar y voy a estar orando, y es bueno, pero en la medida de nuestra posibilidad nosotros debemos de decir, yo quiero ser parte de una comunidad de fe, parte de una iglesia que está activa, porque si estamos sirviendo en la iglesia, entonces estoy siendo imitador de Cristo. Nuestra mentalidad como creyentes no debe de ser el siempre estar permaneciendo sentados en la iglesia. Voltee con el que está a su lado y dígale, ya párate por favor. Ponte a servir. Con amor, dígale con amor. ¿Y sabe por qué? Porque si adoptamos nuestra posición de siervos como Cristo, pensamos en otros antes que nosotros mismos. Mire, cada vez que a mí me toca compartir la palabra, más que una carga, lo veo como una oportunidad de servir a la iglesia. Cuando me toca estar en cocina, lo veo como una oportunidad de servir a la iglesia. Cuando me toca estar en medios, lo veo como una oportunidad de servir a la iglesia. Pero no solamente a aquellos que necesitan mi servicio, sino como una honra para aquel a quien estoy imitando. Por eso el servicio nunca debe de ser carga. Cuando el servicio se vuelve una carga, entonces es mejor dejar de servir, porque estamos en peligro de perder nuestra salvación. Porque la salvación, lo decía ahorita, da los frutos del servicio, de la oración y de la adoración, como también de la generosidad, como lo veíamos la semana pasada. Ahora, la oportunidad que yo tengo de servir a otros es para adoptar nuestra posición de siervos, pensar en otros antes que en mí mismo, para abonar frutos a nuestra justicia. En Mateo capítulo 25, si me ayudan a ponerlo, versículo 35 al 40, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? Y el Señor ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el Señor le responde, y respondiéndole el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esto nos da un entendimiento de que mi servicio debe ser hecho con entrega.
¿Por qué? Porque cuando lo hago con entrega, lo estoy haciendo para el Señor. No, pues imagínate, me ponen ahí en la puerta y lo está recibiendo a la gente bien amargada, que parece que vienen enojados a la iglesia, que ni te saludan. Pero cuando estamos sirviendo, nosotros debemos de transmitir lo que Cristo ha hecho en nosotros, reflejar nuestra salvación para con otros. ¿Por qué? Porque un día estas recompensas que dice las promesas heredaremos por aquel servicio que hemos hecho para con los hijos del Señor. ¿Quién quiere heredar estas promesas? Ahora, servir a Dios también es adorarlo. Cuán importante es nuestro servicio dentro de la iglesia, pero fíjese, entender el servicio como una imitación a Cristo, si lo llevamos a cabo en nuestros trabajos, en nuestros empleos, en nuestros negocios, yo creo que nos iría mucho mejor. Porque entonces no llegaríamos el lunes al trabajo a las 8 de la mañana diciendo, ay, otra vez al trabajo, otra vez es lunes, tengo tanto sueño. Sino entendería que mi trabajo es también una oportunidad en la cual yo puedo demostrar los frutos de mi salvación para aquellos que no conocen de Cristo. Y llegar el lunes a mi trabajo, ¿qué hay que hacer, jefe? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No me han pedido esto, pero también lo voy a hacer. Y voy a hacerlo como para Cristo. ¿Por qué? Porque aún en mi trabajo, aún en la iglesia, aún en la casa, soy hijo de Dios. O sea, no llegamos al trabajo y no, ya el cristiano se quedó ayer en la iglesia. Ahora llegué al trabajo y llega el empleado tóxico, ¿verdad? No, llega también al trabajo los lunes a las 8 de la mañana. Llega el Hijo de Dios a la empresa a la cual usted trabaja, al negocio del cual usted va a abrir. Nunca dejamos de ser hijos de Dios. Servir a Dios también es adorarlo. Servir a Dios es también ser útil para Dios. En una ocasión, platicando con una hermana acerca del servicio, me decía, yo probablemente, yo no soy buena para cantar, no soy buena para tocar, a lo mejor tal vez no soy buena para dar clases con niños, pero cuando entendemos que el servicio se enseña con el ejemplo, podremos bendecir a otros, porque decía esta persona, lo que yo aprendí de mi suegra, que era una hija de Dios y que servía a Dios, es de la manera en la cual yo aprendí a servir al Señor. Ahora, usted se podrá decir, bueno, pues ¿qué hacía la suegra? ¿Y qué hace esta persona? Pues es una persona que participa en los equipos de cocina de la iglesia. Porque dice, esta es la manera en la cual yo puedo sentir que estoy sirviendo a Dios y que agrado a Dios. Ahora yo diría, también es una forma en la cual es una imitación de Cristo. Porque el servicio se enseña por el ejemplo. Decía ahorita, desde niño lo he visto, pero cuando uno crece dentro de la iglesia, por el ejemplo que uno ve a nuestro alrededor de nuestros padres, es que uno aprende a orar, es que uno aprende a adorar, es que uno se aprende los cantos, es que uno aprende a servir dentro de la iglesia, es que uno aprende a venir a la iglesia. ¿Sí me explico? Amén. Ahora, si aún no practicamos nuestro servicio con entrega, y como respuesta a lo que el Evangelio ha hecho en mi vida, estoy perdiendo la oportunidad de producir mucho fruto. Dios desea, iglesia, que no solamente seamos oidores de su palabra, sino también que la pongamos por obra. Pues al no hacerlo, al no poner la palabra por obra, nos volvemos como eso que dice el libro de Santiago, que somos personas paradas frente a un espejo, que nos vemos a nosotros mismos, pero cuando nos alejamos del espejo, nos olvidamos cómo éramos. Y cuando nosotros servimos dentro de la iglesia, nuestro servicio se vuelven esas obras de las cuales habla Apocalipsis, que aun cuando nosotros no estemos presentes, nuestras obras nos seguirán y serán siendo de bendición para otros.
Por eso hoy podemos recordar a muchos de nuestros hermanos que ya están con el Señor y recordar cómo servían en la iglesia. No solamente recordarlo, sino practicar lo que ellos hacían. Porque nuestros hermanos han ganado la carrera, han conquistado la salvación y la vida eterna. Y ahora nosotros nos quedamos con sus obras. Por eso es importante servir. El día de mañana me gustaría que dijeran, bueno, yo recuerdo que nuestro hermano Isaac tenía un servicio que cuando servía o cuando te servía, estaba sintiendo como que Cristo mismo lo estaba haciendo. Y si quiero que se diga eso, tengo que esmerarme, tengo que trabajar, tengo que ponerlo por obra. No solamente es poner una sonrisa y tratar de ser simpático, porque esto es una gracia que pertenece a la salvación. Ahora, segunda cosa, ¿por qué oramos? ¿Por qué es importante orar? Como creyentes, iglesia, oramos porque lo necesitamos. La oración es el oxígeno para la vida espiritual, pues es la forma en la cual nos comunicamos con Dios, ya sea para recibir la respuesta a nuestras peticiones o incluso para tener una comunión tan placentera con nuestro Dios. ¿Sabe? Porque tampoco es llevar la oración solamente a cabo para mis necesidades. No dice la Biblia, pero quiero imaginarme a Dios diciendo, ah, caray, estoy escuchando la voz de mi hijo. Algo le habrá pasado. Sí, porque nomás se aparece cuando le pasa algo. ¿Sí me explico? Pero cuando nosotros llevamos una vida de oración por placer, por comunión, no importa si yo estoy necesitando algo. Es más, aunque lo esté necesitando, si yo empiezo a tener esa vida de oración, no necesito ni siquiera orar por lo que estoy necesitando, cuando Dios ya me está respondiendo a mis necesidades. Es importante nosotros empezar a llevar esa vida de oración en donde sea que estemos, en el trabajo, cuando vayamos en el carro, en el camión, cuando estemos en casa, cuando estemos con el vecino, cuando vayamos a cualquier lugar, estar nosotros orando. Me ha pasado que de repente en alguna ocasión hemos salido a alguna vuelta, el pastor y yo, y vamos, y de repente el pastor, gloria sea a Cristo. Y es algo que empieza a brotar por la naturaleza con lo cual lo hacemos. Empezamos a tener esa vida de oración. Dice el Salmo 145, verso 18 y 19: cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá su clamor y lo salvará. Le invito a que usted pruebe a Dios en una vida de oración por placer, no por necesidad. Y créame, cada vez que usted termine sus tiempos de oración, es más, no tiene ni un principio ni un final su oración. Usted puede seguir haciendo su trabajo, puede seguir haciendo lo que está haciendo, y cuando menos lo espera, ya está glorificando al Señor, platicando con el Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Mi alma te bendice, Señor. Gracias porque formidables y maravillosas son todas tus obras. Gracias, Dios, porque te amo, porque me has amado. Y empezamos nosotros a llevar una comunión con Dios, una plática con Dios. Por eso a veces hay personas que dicen, puedes orar por mí. Y más allá de que podamos hacerlo, a veces hay un sentir de pedirles a otros que oren por lo que necesitamos, porque no nos sentimos a la altura de una vida de oración. Y estamos contentos por orar por ustedes, pero lo importante es que podamos entender que nosotros también necesitamos llevar una vida de oración. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, que cuando nosotros llevamos esa vida de oración, Dios estará cercano a nosotros.
Es que no sé por qué me pasan estas cosas, es que no sé por qué me pasa aquello, no sé por qué viene esto de repente. Pues si nosotros lleváramos una vida de oración, Dios estaría todo el tiempo con nosotros, estaría cercano a nosotros y cumpliría nuestros deseos. ¿Por qué? Porque dice, cumple el deseo de los que le temen, oye su clamor y los salva, los ayuda, los socorre en cuando más lo está necesitando. Orar también, iglesia, es imitar a Cristo. Ahora resulta que todo es imitar a Cristo. El servicio es imitar a Cristo. El orar es imitar a Cristo. Porque Cristo oró por sus discípulos. Cristo oró para con el Padre por meramente el placer de comunicarse con su Padre. Cristo oró estando en el huerto del Getsemaní. Cristo oró cuando iba a ser arrestado. Cristo oró cuando estaba crucificado. Cristo oró por aquellos que necesitaban una intervención de Él. Cristo oró por los enfermos para que fueran sanados. No importa si nos dicen, este está loco, anda, camine y camine, hable y hable, está hablando solo, ya está perdiendo la razón. Pues que nos llamen locos, y aquel que nos acompaña todo el tiempo se llama Cristo. ¿Para qué quiero hablar con las personas si estoy hablando con mi Dios todo el tiempo? Mateo capítulo 6, verso 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, citando lo que leímos al principio, aquel a cual tú oras en lo secreto te heredará en público sus promesas. Ahora, nuestra vida de oración, iglesia, debe de ser personal. Dice la Biblia antes de ese verso, no sean como aquellos hipócritas, literalmente así lo dice, que se paran en las esquinas, que se paran en la calle, que se paran dentro de la iglesia y empiezan a gritar su oración para que sean vistos, porque esa oración no le agrada a Dios. La oración que le agrada a Dios es aquella conversación que sale desde nuestro corazón y que lo hacemos una intimidad con Él. Cuando oramos también adoramos. Adoramos a Dios, pues exaltamos lo que Él es en nuestra vida. Salmo 66, versículo 17 y 20 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Por eso le decía, estas tres cosas se relacionan entre sí. Cuando nosotros oramos, también adoramos. Lo alababa mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos ¿a qué? A mi oración. Entonces, cuando usted empiece a orar, no tenga temor de que no va a ser escuchado. Cuando usted tenga una oración genuina para con Dios, tenga por seguro que inmediatamente la palabra se cumple y cercano se hace Dios para quienes le oran. La oración es importante también porque nos ayuda en los momentos de angustia. Salmo 118, verso 5. En la Nueva Traducción Viviente dice, en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. Cuando oramos a Dios, Dios también nos revela sus propósitos. Es que no sé qué hacer en los momentos de incertidumbre. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, ora a mí y yo te responderé. No solamente te responderé, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué hago en los momentos de incertidumbre en mi vida? Ponte a orar. Nada más, ponte a orar. Hazlo con entrega. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo está nuestra vida de oración? No me responda, pero usted pregúntese, ¿cómo está su vida de oración? ¿Qué tanto estamos orando?
¿Qué tanto estamos sirviendo al Señor a través de la oración? ¿Verdad que nos falta? Ahora yo le invito, levante su mano y ore junto conmigo y diga esto: Señor, ayúdame a permanecer en la oración. Necesito escuchar tu voz. No quiero orar de manera egoísta solo por necesidad, sino por el placer de pasar tiempo contigo y a través de la oración ser lleno de tu Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que necesitamos. Ahora termino con los 3 puntos. ¿Por qué adoramos, iglesia? ¿Por qué adoramos? Ya entendimos por qué servimos, ya entendimos por qué oramos, pero otra cosa que se relaciona también en esto es nuestra vida de adoración. Para esto voy a invitar a nuestros hermanos de alabanza, si pueden pasar, porque mire, es importante que podamos ponerlo en práctica y llevarlo a la acción. Cuando usted y yo venimos a la iglesia cada domingo, cada miércoles, nosotros como iglesia tenemos un tiempo especialmente dedicado a la alabanza y a la adoración del Señor, porque es nuestra naturaleza como hijos de Dios. Ahora vuelvo al primer verso que le leía: adorar a Dios y lo que hacemos dentro de la iglesia antes de cada vez que vamos a predicar, después de que inicia cada reunión, que es el tiempo de alabanza y de adoración, es una gracia que pertenece a la salvación. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, venimos con el conocimiento de que vamos a adorar a Dios. Yo no vengo a la iglesia, o más bien no debemos de venir a la iglesia con el pensamiento de que vengo para estar sentado todo el tiempo. Vengo para comprar la comida. Vengo para, pues, a ver qué tal está el culto. Nuestra actitud como creyentes, como salvos, debería de ser: ya es domingo, ya es hora de ir a glorificar al Rey de Reyes, aquel que se entregó en la cruz del Calvario y aquel que merece ser adorado por mi vida y por todos los santos. Esa debe de ser nuestra actitud. Pero al hacerlo, iglesia, cada domingo como una rutina, como algo muy común, a veces se pierde el significado de la adoración. A veces lo vemos tan normal que decimos: pues el otro domingo también vamos a cantar, el otro miércoles también vamos a adorar. El Salmo 103 versículo 1 decía el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En otras palabras decía, o nosotros debemos de decir: ahora que soy cristiano, ahora que yo vivo en los frutos de la salvación, ahora todo lo que soy, adore a mi Dios, aquel que me ha amado, aquel que me ha perdonado, aquel que me ha salvado. A eso venimos a la iglesia. A eso venimos a adorar. Ahora, adoramos porque al hacerlo, iglesia, podemos experimentar su presencia. No hay mejor momento que el momento que pasamos en su presencia. Ahora, el poder estar en su presencia solamente es para los hijos del diablo. No, el poder estar en su presencia y tener acceso a su presencia es para los hijos de Dios. Yo le pregunto: ¿cuántos hijos de Dios habemos aquí en la iglesia? Entonces nosotros podemos adorar. ¿Sabe? Porque la adoración a Dios cambia todas las cosas. Cuando yo vengo a la iglesia podemos adorar que Él es santo, que Él es digno, que Él es maravilloso,
Y cuando nuestros hermanos de alabanza empiezan a adorar, empiezan a cantar, yo no puedo estar así indiferente. Yo no puedo estar con los ojos abiertos, siendo imprudente, siendo grosero a la presencia de Dios. Cuando yo escucho el grupo de alabanza, entonces yo levanto mis manos y digo: tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Cristo. Venga, usted levante sus manos y dígale: tú eres santo, Señor. Eres santo, Cristo. Santo eres, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te adora, mi alma te glorifica. Aleluya. Y adoramos al Señor. Y adoramos al Señor. Yo no puedo estar en la presencia de Dios sin entender a quién estoy adorando. Iglesia, en esta casa adoramos al Dios de los ejércitos, adoramos al Dios de los cielos, adoramos a aquel Dios trino que es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso cuando adoramos yo puedo decir que nuestra adoración es para Él. Y hay un agradecimiento para con mi Dios. Y empiezo a decir: necesito ser cambiado, Señor. Todo lo que hay en mí, vamos, iglesia, dilo entendiendo para quién lo dices. Porque todo lo que hay dentro de mí. Así es, Señor, te adoramos. Todo mi ser te bendiga, Cristo. Todo mi ser te adore, Señor. Vamos, iglesia. Esto es hacerlo para el Señor. Esto es imitar a Cristo. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay te bendiga, Señor. Ahora, iglesia, cuando yo entiendo lo que Él ha hecho por mí, cuando yo entiendo que yo no valgo nada, que mi vida no vale nada, porque soy pecador, porque este cuerpo, estos miembros se rebelan a la ley de Dios, es que entonces yo entiendo lo que Cristo ha hecho por mí y yo puedo decirle: Cristo, yo te amo, porque me has perdonado, porque me has restaurado, porque me has hecho nuevo. Y cuando cantamos esto, hay un entendimiento en nuestra boca, hay un entendimiento y una verdad en nuestros labios. No puedo permanecer callado ante aquel que merece ser adorado. Vamos, iglesia, dile: no hay nadie como tú. Porque si Él no nos hubiera salvado, no sé dónde estuviera. Amén. Si a ti no te tuviera, si yo no hubiera conocido tu gracia, Señor, al Dios que me ama. Cuando entendemos, iglesia, a quién estamos adorando, entonces cada vez que yo vengo a la iglesia, entiendo a qué vengo a la iglesia. Yo no vengo a estar con mi cara. Si puede abrir sus ojos. Yo no vengo a estar viendo a aquel que está a mi lado. Yo vengo a adorar al Rey de Reyes, aquel que merece la gloria. Dice el Salmo, capítulo 63, verso 3, versículo del 3 al 5 en la Nueva Versión Internacional. Tu amor, decía el salmista, es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras tenga vida, y alzando mis manos yo te invocaré. Verso 3, mi alma, cuando te adoro, Señor,
quedará satisfecha como un suculento banquete, y con los labios jubilosos te alabará mi boca. Iglesia, cuando nosotros venimos a adorar a la iglesia y lo hacemos con entrega, lo hacemos con pasión, pase lo que pase, yo no puedo salir igual de como he entrado, porque cuando yo vine a la iglesia, vine a adorar a Dios, y entonces yo puedo decir: Cristo, yo te amo, Cristo me ha salvado, tu fidelidad es grande. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te adora, Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria sea a ti, Cristo. Toda la alabanza, toda la adoración. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Ahora, iglesia, se lo decía la semana pasada, ya estoy por terminar, pero se lo decía la semana pasada: si algo vamos a hacer por toda la eternidad, es adorar a nuestro Dios. Así que cuando venimos a la iglesia a adorarle, estamos practicando nuestra vida eterna con Cristo. Por eso dice el Salmo 145, verso 1 al 3: te exaltaré, oh mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Adoramos a un Dios que es maravilloso. Ahora, iglesia, se lo decía, venimos a adorarle al Señor, pero también venimos a exaltarle, venimos a alabarle. Dice el Salmo 34, verso 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto es una gracia de la salvación para los hijos de Dios. Dice el Salmo capítulo 9, verso 1 y verso 2. Quienes ya están aquí adelante, no se me muevan, ya estamos por terminar. El Salmo capítulo 9, verso 1 y 2 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Si vas a adorar al Señor, si vas a alabar a Dios, que sea pero con todo tu corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mire, yo no puedo estar en medio de la alabanza cuando el grupo empieza: y de noche cantaremos, celebrando su poder. Yo no puedo estar alabando a Dios con tristeza en mi corazón. Yo no puedo estar alabando a Dios si hay coraje, si hay envidia, si hay celos, si hay orgullo. Porque entonces cuando yo empiezo a escuchar al grupo, recuerdo cuando el rey David fue por el arca del pacto, entendiendo la bendición del arca del pacto, y entrando al pueblo, entrando a la ciudad, él empezó a danzar, empezó a descubrirse de sus vestidos reales. Las danzonas empezaron a levantar sus panderos, los músicos empezaron a adorar, porque decían: los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Y proclamamos esto, iglesia: de los sordos, los oídos de los sordos oirán.
cantará. Con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Ahora usted puede decir, iglesia, pero yo ni sé cantar, Isaac. Yo no sé adorar, Isaac. No importa, porque cuando yo escucho Él es el poderoso de Israel, mis labios empiezan a alabar con júbilo. Amén. Y lo hacemos con alegría. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos el rato su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Poderoso de Israel. Ahora, iglesia, ¿verdad que hay júbilo? Porque entendemos para quién lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo para el que está a mi lado. Si el que está a mi lado está con su cara de amargado, es más, yo lo agarro al que está a mi lado y empiezo a saltar con él. La alabanza a Dios cambia todas las cosas. Amén. Ahora, termino con esto, iglesia. ¿Sabe por qué adoramos a Dios y por qué debemos adorarlo así? No solamente en la adoración, sino también en la alabanza. Porque dice el Salmo 22, capítulo 3: pero tú que eres santo, mi Dios, tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. O sea, en otras palabras, iglesia, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos, ¿sabe quién está aquí con nosotros? ¿Sabe quién está aquí con nosotros? Aquel que estamos imitando, aquel al que estamos adorando. Ahora, termino con esto. Si sabemos para quién lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Voltee con el que está a su lado, dele un codazo, pero bien dado, bien acomodado. ¿Sabe, iglesia? Porque servimos, oramos y adoramos. Si lo hacemos es por fe, y la fe en Cristo Jesús. Pero si tenemos fe, dice la Biblia, nuestra fe sin obras es muerta. Así que si yo vengo a la iglesia y yo soy creyente y soy un hijo de Dios y soy cristiano, entonces yo tengo que llevar una vida de servicio, servir con entrega, orar con fervor y adorar con pasión, porque estoy demostrándole al mundo cuál es mi fe. Amén. Ahora, iglesia, antes de seguir alabando al Señor, entendiendo esto, vamos a adorar al Señor diciendo: Señor, todo lo que hay en mí te adore. Y si usted desea hacerlo, iglesia, venga aquí al frente. Vamos a adorar al Señor. ¿Sabe? Porque hay algo que están haciendo en su corazón. Hay un fuego que usted está sintiendo en su corazón, y ese fuego es el Espíritu Santo de Dios obrando en usted.